Hola, profes, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a esta nueva clase. Aquí vamos a tocar un video bastante cortito, pero que como me preguntan mucho, me veo en la obligación de hacerlo, ¿no? ¿Qué estudiar para ser entrenador de fútbol? Profe, con respecto a esto, tengan en cuenta algo muy importante. No es lo mismo ser entrenador de fútbol que director técnico de fútbol. Siempre lo menciono. Una cosa es que se usen esas palabras como sinónimo. Primero, para mí personalmente son dos cosas diferentes. Y después que en la práctica, en el campo de juego, eh, se van a dar cuenta que es totalmente diferente. Entonces, cuando a mí me hacen la pregunta de qué estudiar para ser entrenador de fútbol, yo estoy considerando que lo que me están preguntando es qué estudiar para tener la certificación o el aval para ser entrenador, director técnico o entrenador de fútbol, ¿no? Que es muy diferente a qué estudiar para ser un entrenador capacitado. Son dos cosas diferentes. Para ser un entrenador capacitado hay que estudiar mucho, hay que practicar mucho y se aprende mucho del campo, como hemos hablado en el video anterior. Ahora, para simplemente tener una certificación, bueno, hay que hacer un estudio, una carrera como en cualquier lado, ¿no? Es básicamente esto lo que estábamos hablando, profe. No es lo mismo ser entrenador que ser director técnico. Y ahora en la siguiente diapositiva, y para hacer de esto un video corto, le voy a dar algunas características para que ustedes comprendan, ¿no? Miren, si nosotros, profe, nos situamos aquí, fíjense, este es un cuadro comparativo entre el entrenador y el director técnico de fútbol. Lo dividí en 4 secciones que son enfoque principal, trabajo diario, prioridad y habilidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar acá, profe? Tenemos que considerar de este cuadro lo siguiente. Primero, el entrenador, profe, acá dice, fíjense en el cuadro, dice formación y estructuración individual y colectiva a través del entrenamiento. El entrenador se dedica a entrenar principalmente. Puede usted, al ser entrenador, dedicarse a un campo como sería el entrenamiento personal, ¿no? Que en preparación física se llama personal trainer, que es básicamente entrenar a niños individualmente para mejorarlos en sus condiciones futbolísticas, ¿no? Y después puede también ser un entrenador de algún club, una academia, donde hace una suerte de hacer las dos cosas, porque realmente si uno quiere trabajar de manera profesional, si el niño quiere trabajar de manera profesional, no se pueden hacer las dos cosas. Ya vamos a hablar de esto, es una discusión muy amplia, una conversación muy amplia, ¿no? Más que todo. Entonces, el entrenador se encarga de eso en su enfoque principal, se encarga de entrenar, ya sea al colectivo o al individual. Por ejemplo, uno tranquilamente puede ser un ayudante de campo entrenador y tiene un director técnico que le pide trabajar cierto modelo de juego o que le pide trabajar cierta estrategia, cierta idea de juego, y usted organiza, planifica y dosifica los entrenamientos para que se lleve a cabo esto. Eso es el trabajo del entrenador. Y normalmente el trabajo del entrenador, profe, está ligado al campo formativo, lógicamente, porque se presupone que cuando un jugador llega al nivel profesional o a su mayoría de edad o a un plantel profesional, tiene que tener todas las condiciones de lo técnico, lo físico, lo táctico individual, lo táctico colectivo. Tiene que tener todo lo que requiere un director técnico de primera división para no tener que estar explicándoles conceptos básicos. Que actualmente se ve mucho en Latinoamérica, que te llegan jugadores a primera división y le tenés que andar explicando conceptos que deberían haber aprendido antes, o incluso entrenando fundamentos que se tendrían que haber entrenado antes. Pero bueno, eso es una falencia de la educación, del entrenamiento futbolístico y deportivo en etapas formativas, ¿no? Por su parte, en el enfoque principal, el director técnico tiene más, eh, eh, fíjense, en acá pasa que me quedo pensando en algunas cosas, ¿no? Con respecto a esto del liderazgo, sí, obviamente que el director técnico lo tiene mucho más, pero no hay que olvidar de que hay una vinculación muy íntima entre el entrenador y el director técnico. Pero el director técnico tiene más un enfoque principal relacionado al liderazgo, la gestión de grupo, la toma de decisiones estratégicas en función de un objetivo. A un director técnico, profe, acá es donde empezamos a utilizar la frase si formamos o ganamos. Entonces, depende en qué edad trabajemos, depende de nuestros ideales, depende cuál es la finalidad de nuestro trabajo.
Por eso, como yo le digo personalmente, yo soy mucho más entrenador que director técnico. A mí no me gusta que me contraten solo para ganar. A mí me gusta ganar, pero no se puede ganar por ganar simplemente, ¿me explico? No, hay que hacer un proceso y aparte tener la suerte, estar en el momento indicado, en el lugar indicado, en el momento preciso, ¿me explico? No, porque hay muchas variantes en el fútbol que te llevan o no al ganar, ¿no? Entonces, pero el director técnico está más relacionado con el tema del liderazgo, de la gestión de grupo, ¿m? No solo de la gestión de grupo de jugadores, por ahí se confunde esto, no, 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 un director técnico está pendiente de todo, en la gestión, en la gestión del hincha, o la palabra hincha no me gusta, pero en la gestión del aficionado, en la gestión de los dirigentes, en la relación entre dirigentes y jugadores, en los pagos de sueldo, interviniendo en todo lo que tiene que ver con la parte humana. No se olviden ustedes que cuando el jugador de fútbol, esto me lo dijo un entrenador reconocido, un director técnico reconocido, cuando a uno, un jugador de fútbol, le saca la ropa de jugador, es un ser humano. Y ahí es donde nuestra capacidad de liderar, nuestra capacidad de comunicar, nuestra capacidad de influir, nuestra capacidad de relacionarnos es muy importante. ¿Se entiende o no? Entonces, esas son las diferencias en el enfoque principal entre un director técnico y un entrenador. Entonces, vean qué es lo que les gusta, ¿m? Para saber antes qué estudiar y a dónde encaminarse, ¿no? Por supuesto. El trabajo diario. En el trabajo diario, un entrenador va a estar continuamente planificando, va a dirigir los entrenamientos, va a planificar trabajos semanales, va a ver los errores y va a corregir. Y en el trabajo diario, un director técnico, si bien puede influir en esto o hacer esto también, normalmente va a estar más relacionado a la toma de decisión durante el partido, planificación estratégica en función de un objetivo, por ejemplo. Hay momentos, profe, donde uno dice, no, mañana yo voy a dar el mensaje A, voy a dar este mensaje al grupo porque es necesario. Y al otro día se da cuenta que no es el lugar ni el momento indicado. Les doy un ejemplo, se produjo un robo en el club, se produjo la muerte de un familiar de un jugador, entonces no es el momento para decirlo. Esa delicadeza para saber cuándo es el momento preciso es algo que se puede mejorar, se puede aprender, pero hay gente que tiene más talento que otra para hacerlo. Y ahí es donde entra, lo que yo digo, ahí es realmente donde entra la experiencia que tiene ese director técnico como exjugador o trabajando en otros lados para saber en qué momento es el momento exacto. Y se aprende del error. ¿Me explico? No, eso no se enseña, eso se aprende del error. Se aprende de los consejos y se aprende de imitar a otros. Ahí es donde sí el jugador o el exjugador tiene una ventaja por sobre la persona que no ha jugado en ningún lado. Ahí sí. Entonces, luego el tema de la prioridad. La prioridad del entrenador en cuanto a lo grupal es el modelo de juego, que es que se pueda plantear ese sistema, ese modelo y esa idea y cómo llevarlo al entrenamiento. Y si estamos trabajando de manera individual, la prioridad es mejorar el jugador. Ahora, la prioridad del director técnico es el resultado y el cumplimiento del objetivo. ¿Se entienden las diferencias? Ahora, en cuanto a habilidades, las habilidades que tiene que tener un entrenador, habilidades de ejecución, de gestión, de dosificación y de formación. Todas estas habilidades, si se fijan, tanto la ejecución como la gestión, como la dosificación y como la formación, en cuanto a jugadores, son habilidades que se aprenden capacitándose. Luego se aplican en el campo y se mejoran en el campo. La dosificación uno la aprende en la teoría y después la practica en el campo y se va a dar cuenta que no es lo mismo, no siempre es lo mismo lo que se dice en la teoría que lo que se puede hacer en el campo. ¿Me explico o no? Ustedes dicen, bueno, sí, vamos a dosificar de esta manera y después quieren dosificar un ejercicio y el equipo viene en competencia y por el mismo estrés que tiene de que están jugando etapas finales están más cansados y va a notar que usted quiere hacer el mismo trabajo y dosificarlo de la manera y hacer un reducido con la misma velocidad y los jugadores no se mueven dentro de la cancha. ¿Me explico o no? Quizás necesitan una actividad de distracción, quizás necesitan una actividad lúdica, quizás necesitan un día de descanso. Entonces eso se aprende en la teoría, pero se corrige y se mejora y se perfeccionaliza en la práctica. Ahora, el director técnico, liderazgo, volvemos a lo mismo, visión estratégica, toma de decisión, lectura de juego. Y sí, el mayor problema que tiene el director técnico es que tiene que saber tomar decisiones sobre la marcha.
decisiones de conductas de los jugadores, decisiones de cambios de situaciones de partido, decisiones de cambio de cualquier cosa. Estás entrenando de una manera y el día jueves te avisan que el partido no se va a hacer en tal cancha, se va a hacer en tal otra. O el día de la semana se te lesiona un jugador que era el que había trabajado durante 15, 20 días la pelota parada, o los trabajos de pelota parada. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo corregimos? Si el suplente de ese jugador no está disponible, si el suplente de ese jugador no tiene la misma característica, si el suplente de ese jugador no estuvo atento a los trabajos de pelota parada. Bueno, todo eso es con lo que tiene que lidiar un director técnico por sobre de un entrenador. Aquí, profe, un resumen final de esta clase que no la vamos a hacer tan larga. 1. ¿Cuáles son mis recomendaciones para saber qué estudiar? No confundan los roles, porque son distintos en la práctica, ¿no? Después, obviamente hay personas que pueden desempeñarse y se desempeñan en ambos roles con excelencias. Hay entrenadores y director técnico que trabajan el núcleo de esas dos capacidades con mucha excelencia. ¿Me explico o no? Pero es muy difícil, requiere de experiencia, requiere de trabajo, es un esfuerzo muy grande. Normalmente estas personas tienen 1, 2 o 3 ayudantes que les colaboran mucho porque si no es complejo, pero vean ustedes cuál es la facilidad que tienen y en base a esa facilidad o a esa sensación o a eso que les gusta, inclinen su carrera para un lado o para el otro. ¿Me explico o no? En mi caso, mi carrera está netamente inclinada para la parte del entrenamiento. Soy un apasionado de entrenar y si bien actúo como director técnico, el 80% de mi trabajo está directamente relacionado al entrenar modelos de juego, entrenar la táctica, trabajar durante la semana, saber que durante la semana es todo lo que yo puedo hacer. Ya el fin de semana, el día de partido, y puedo corregir algunas cositas, pero es poco, ahí ya depende mucho del jugador. Entonces, eso es, que si bien algunos pueden desempeñar los dos roles, se aboquen, porque no les va a dar el tiempo, háganme caso del consejo que yo les doy con los años de experiencia que tengo. Abóquense a perfeccionarse en uno de esos dos roles. Y en base a eso, capacítense en base a esos roles. Si quieren ser entrenador, y bueno, tienen que saber modelos de juego, sistemas de juego, cómo trabajar los fundamentos del fútbol, la táctica. Si quieren ser directores técnicos, y bueno, tienen que saber mucho sobre manejo de grupo, gestión, nútranse de otros mentores que son directores técnicos. Vean y analicen cómo actúa un director técnico en diferentes circunstancias, etc. Y después, por último, la importancia del autoanálisis, ¿no? La importancia del autoanálisis no es solo saber lo que yo quiero hacer, sino lo que es más fácil para mí y sobre todo, profe, lo que yo siempre recomiendo es lo que les apasiona. Profe, uno no puede en esta etapa que vivimos, en el año que vivimos, en el siglo que vivimos, uno no puede seguir las personas, el ser humano, profesor. Hay personas que por ahí me dicen, mira Martín, vos estás loco con esto que decís, pero no es una locura, es una realidad. No podemos, y he luchado muchos años por esto, profe. Por eso tengo este canal, por eso hago estos videos, por eso hago mis capacitaciones, por eso ayudo a otros profesores. No podemos seguir dedicándonos, no voy a decir trabajo porque la palabra trabajo es algo pésimo. Trabajo es como una obligación. No podemos seguir dedicándonos a las cosas que no nos apasionan, solo por dinero, pero que no tiene lógica. Ese paradigma también lo tenemos que cambiar incluso a nuestros hijos. Profe, la vida es corta. Nosotros morimos y el mundo continúa, y esa es la realidad. El ego nos hace creer que somos importantes en este breve paso por la vida. Y en realidad somos importantes para nuestra familia, para compartir, para vivir la vida somos importantes. Para eso sí. Entonces, aunque esto suene como a filantropía, yo les digo algo, profe, realmente tienen que dedicarse a lo que les apasiona. ¿Les apasiona ser entrenador? Sean entrenadores. Ya verán cómo esa carrera, se darán cuenta cómo esa carrera de poco le va dando el sustento de su vida.
y le abre camino a muchas personas, pueden ayudar a muchas personas. Dedíquense a lo que aman en esta vida, profe. Por supuesto, quizás tienen necesidad de otro trabajo, bueno, háganlo a medio tiempo. Háganlo, si tienen 2 trabajos, háganlo en un triple turno. Pero de una vez tienen que tener ese convencimiento de dedicarse a lo que les apasiona. Que de seguro, como les mencioné en otros videos, si hay un sentimiento, una sensación de dedicarse a algo es porque hay un talento que se puede desarrollar. Así que bueno, profe, les mando un abrazo grande y nos estamos viendo en la próxima clase. Chao, chao.